Bueno, qué interesante experiencia con el maestro José Arles Herrera Calarca, con quien hemos hablado. Vamos ahora a los resúmenes de las noticias en Colombia y en el mundo. Y en Colombia, pues empezamos con eh, la presencia del jefe del Estado colombiano Gustavo Petro en Nuquichocó, donde posesionó a la nueva defensora del pueblo Iris Marín. Y allí dijo que, le dijo a ella, ¿no? Usted ahora es un Quijote, usted ahora es Bolívar, la Pola, Manuelita, para resolver entuertos en defensa del pueblo. Estaba haciendo referencia a los entuertos de politiqueros, ¿no? Y entonces concluyó, la Defensoría del Pueblo no es para la politiquería. Iris Marín, usted es la directora ahora de la institución que no se puede silenciar ante la injusticia, que no puede ser traficada en politiquería, en transacciones oscuras. La Defensoría del Pueblo es el espacio dentro del Estado del pueblo. Allí están sus esperanzas de defensa, dijo el presidente. Escuchémoslo. Usted es la directora ahora de la institución que no se puede silenciar ante la injusticia, que no puede ser traficada en politiquerías, en transacciones oscuras, que tiene a través de cada uno de sus empleados y empleadas que saber a ciencia cierta que ese es el espacio dentro del Estado del pueblo, que allí están sus esperanzas de defensa, que puede ser judicial o no. No hay pueblo más desprotegido en el mundo que el pueblo de Colombia, porque su Estado, el que creó él mismo, que debería ser su protector, se convirtió en su verdugo y asesino. Un Estado asesinando al pueblo, torturándolo, masacrándolo, vejándolo, como si no supiera que su origen mismo es el pueblo mismo, como dice el himno nacional y como decían nuestros libertadores. Un Estado que asesina, y entre más asesine, entonces tiene que haber más defensores y defensoras, porque como yo aprendí desde chiquito, no nos podemos silenciar ante la injusticia. Los planteamientos del presidente Gustavo Petro en Nuquí al posesionar a la nueva defensora del pueblo, quien lo escuchaba de manera expectante. Y allí mismo en Nuquí, el presidente se excusó por no haber estado el jueves. Lo de Nuquí fue ayer viernes, no haber estado el jueves. Allí mismo, en un acto al que iba a asistir el presidente de la Corte Suprema y otros magistrados para una reunión con el jefe del Estado, porque reveló, tenía su corazón muy dolido por la partida de su hija menor, partida que atribuyó, entre otras razones, a que viene siendo objeto de persecución. Un hecho supremamente grave, que ni siquiera la hija menor de edad, además, del jefe del Estado en Colombia, esté exenta de persecución. El presidente lo dijo, hay persecución contra Antonella y ella, porque el presidente lo ha dicho, ha formado a sus hijos en el pensamiento libre, en la toma de decisiones libres, ha optado por partir, como han hecho el resto de sus hijos. Dos de sus hijas están en Francia, otro está en Canadá, el otro vive en la costa, y Antonella, que ahora dice el presidente, se va. Escuchémoslo en relación con este caso La humano. justicia. Mi hija decidió irse y es la última que tenía. Y realmente estoy triste, vacío, desolado.
Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensora del pueblo, Iris Marín, aquí en el Chocó, que significa mucho. Tenía ayer un discurso preparado ante la Corte Suprema de Justicia. Creo que iba a ser un bonito discurso, lo había pensado, porque en un mismo sitio, de una manera condensada, en una institución del país, la Corte Suprema de Justicia, por la presidencia de un hombre negro que hoy tiene esa corporación, magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas creo, pero que allí, al querer hacer él el acto en Quibdó, su ciudad, de donde son sus ancestros, que si se recorren hacia atrás en la historia, las multicolores, ojalá ya bien provistos de lo que el Padre pudo dar en términos de convertirlos en seres libres que puedan pensar y actuar por sí mismos con autonomía y sin ningún tipo de sojuzgamiento de nadie y de nada. Pues ahora me toca vivirlo en estos 2 días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto, porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí, gobernadora, uno, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica. No entiende a su corta edad cómo a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia. Ahí está, pues, el presidente Gustavo Petro denuncia persecución de la derecha, de los intolerantes, de los odiadores profesionales, tanto en calles como en su propio colegio y en diferentes espacios, persecución, estigmatización, lenguaje de odio por parte de sectores recalcitrantes de derecha, pensamiento retrógrado contra una niña, contra una menor de edad. Y ella misma, al no poder soportar esa persecución, esa estigmatización, pues ha decidido partir y terminar sus estudios en el exterior. Bueno, la denuncia queda allí y toda la solidaridad con Antonella Petro Alcocer, lamentablemente perseguida por la derecha y la extrema derecha y el pensamiento de los odiadores profesionales, de los segregadores y de los discriminadores en nuestro país, un hecho que debe llevarnos a la reflexión, porque si esa es la situación con la hija menor del presidente de la República, imagínense ustedes lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Una sociedad enferma es la que hace eso, es la que está inmersa en eso. Una parte de la sociedad, no es toda, pero lamentablemente tiene incidencia esa parte goda, recalcitrante, fascista, estigmatizadora, odiadora de nuestra sociedad. La reflexión debe llamarnos a eso y casualmente, paradójicamente diría yo, fue en la posesión de la nueva defensora del pueblo
cuando él tiene que hacer referencia a eso porque coincidieron las dos circunstancias. Ojalá la nueva defensora cumpla con su verdadera función, que no ha sido cumplida por la mayoría de los anteriores defensores del pueblo, que han sido unos politiqueros dedicados a llenar de burocracia y a cumplir con sus clientelas políticas y politiqueras, y no a defender el pueblo. El más lamentable fue el último, que durante el levantamiento social no hizo nada para proteger a los jóvenes que eran reprimidos de manera brutal por el régimen de Iván Duque. De modo que por eso el presidente Gustavo Petro habló en este acto diciéndole a la nueva defensora del pueblo que tenía que convertirse en una nueva Pola, en una nueva Manuelita, para reivindicar los derechos de la población. He incumplido varios actos públicos estos días, no tenía fuerza para hablar en un auditorio público. Mi hija menor ha sufrido persecución psicológica en redes y en las calles y ha decidido irse. El presidente insistió en que Antonella fue sufriendo más o menos las consecuencias de ese fascismo creciente en la sociedad colombiana, en sus clases pudientes, en las clases medias, altas, que no pueden entender por qué la prioridad de un Estado tiene que ser la de acercarse y abrazar al pueblo, al humilde. Bueno, toda nuestra solidaridad con Antonella Petro Alcocer. Y ojalá en este proceso de cambios en nuestro país esto sirva como un punto de reflexión para los cambios de verdad que se necesitan también en la mentalidad de muchos colombianos retrógrados. Bueno, seguimos con nuestro resumen de noticias. La tercera noticia tiene que ver con que en el transcurso de la semana el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, pues cayó de sorpresa en algunos dispensarios de medicamentos de las EPS para confirmar lo que muchos afiliados a estos organismos que no se dejan reformar denuncian, y es que no les entregan los medicamentos. El presidente Petro dijo: aquí se demuestra cómo el sistema de salud de la Ley 100 no se construyó alrededor del paciente. Escuchemos y veamos lo que hizo el superintendente de salud, un hombre joven, muy activo, que está poniendo el dedo en la llaga para denunciar cómo acumulan los medicamentos y no se los entregan a los pacientes para endilgarle responsabilidades que no tiene al gobierno del presidente Petro. Escuchemos. Decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule, porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? Ya una hora. O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, porque no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí habían. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora no está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Ahí tienen un funcionario comprometido con los cambios. Muchos funcionarios así es que necesita este gobierno, pero muchos, miles y miles, para cambiarle esa perspectiva que muchas personas engañadas por el discurso hegemónico que se vierte, entre otros espacios, en los medios de desinformación, de incomunicación de las élites, cambien su opinión.
Y allí se está viendo, ¿no?, la realidad, cómo en estos dispensarios acumulan, embodegan, guardan, acaparan los medicamentos, quién sabe con qué otros fines. Intuimos que obviamente es para desestabilizar y para generar la narrativa de que el gobierno es el que no les entrega los recursos y por eso no hay medicamentos. Es una labor que raya con lo ilegal y que debe ser investigada y sancionada. Ojalá el superintendente traslade esto a la fiscalía para la respectiva investigación. Por acá nos escribe Aura María Meléndez y nos dice: nuestra solidaridad con Antonella, con sus padres Gustavo, Francisco, Petro Urrego y Verónica Alcocer, millones de bendiciones y deseos porque al lugar que va sea acogida con mucho amor y mucho consuelo. Muy bien, nos identificamos plenamente con este mensaje de Ana María Meléndez, ya expresamos nuestra solidaridad con Antonella y de igualmente con sus padres, el presidente Gustavo Petro y la esposa del presidente, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. La cuarta noticia tiene que ver con una falsa noticia, casualmente, que circuló el domingo 25. El domingo 25 y el lunes 26 el país amaneció pues con esta nueva fake news, ¿no? La prensa de las élites ha pasado en las últimas semanas a la generación de pánico económico, lo cual es un delito, ¿no? Lo cual es un delito. Ya en la emisión anterior entrevistábamos al doctor Arellano, Andrés Arellano Báez, acerca de cómo se habían intentado generar pánico económico con supuestas expropiaciones del ahorro, cuando lo que estaba haciendo el gobierno era recurrir a algo que está establecido en la ley y es el uso prioritario del ahorro en los bancos para proyectos económicos de alto contenido social, lo cual no significa expropiación, está en la ley. Y de hecho, en todos los gobiernos se ha hecho de una manera o de otra. Y también se generó posteriormente pánico económico diciendo que el gobierno iba a pasar del 4 por mil al 5 por mil, lo cual era falso. Y siguiendo con la estrategia del pánico económico, entonces después se trataron de sembrar la narrativa de que había escasez de combustible para aviones, con el fin de paralizar la industria y el servicio de la aviación en una época en que Colombia está creciendo en turismo. Como dijo el doctor Arellano, la intención con lo de el traslado de recursos a la economía popular por parte de los bancos, pues tenía el objetivo, y disfrazándolo por parte de la prensa hegemónica como una expropiación, tenía el objetivo de que la gente saliera al otro día en masa a retirar sus ahorros. Ese era el objetivo, generar una desestabilización bárbara que se genera pues obviamente cuando se sacan los recursos por parte de los ahorradores de los bancos. Eso generaría un caos. Pues fracasaron en ese intento. Esta semana se inició entonces con esta nueva fake news. RTBC dijo: no te dejes engañar, sí hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas de Colombia. Así lo confirmó el gobierno del presidente Petro en medio de una rueda de prensa. El ministro de Energía aseguró que para el mes de agosto se garantizaría el 96% de este combustible. Esto fue el lunes pasado, y que a partir del 1 de septiembre, o sea, mañana, será el 100%, ¿no? Está la información. Vamos a escuchar solamente un fragmento de la información en este resumen de las noticias de la semana en Periodismo Libre en Vivo. Atención, porque sí hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas del país. Así lo notificó el gobierno nacional en medio de una rueda de prensa. Dani Carlos Correa, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el gobierno sobre este importante tema?
Catalina, pues mire, el gobierno nacional sí notificó que hubo una falla tras un cortocircuito en la refinería Cartagena, situación que ya ha ocurrido 3 veces en distintos años. En esta ocasión el problema ya fue solucionado, sin embargo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no se trató por déficit de combustible para los aviones. De otro lado, el ministro de Energía, Andrés Felipe Camacho, aseguró que para el mes de agosto se garantizaría el 96% de este combustible y que a partir del 1 de septiembre sería del 100%. Los miembros del gobierno nacional de manera unánime aseguraron que sí hay combustible para el transporte aéreo. Estaba la información que procedía de RTBC. La quinta noticia, el acuerdo firmado entre los bancos y el gobierno nacional precisamente para salirle al paso de la narrativa a la que hacíamos alusión en la noticia anterior, un acuerdo por 55 millones de pesos. Veamos primero lo que dijo la Presidencia de la República. Buenas noticias para el país. El presidente Petro anuncia que se acordó con representantes de la banca colombiana un pacto por el crédito para destinar 55 millones de pesos a actividades productivas como la construcción y mejoramiento de vivienda, la industria manufacturera, la agricultura y el turismo para la reactivación económica del país. 55 millones de 55 billones de pesos, el acuerdo entre el gobierno y la banca. Examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses. Esto... Bueno, ahí queda la información a propósito de 55 billones. Santiago le va a pedir que me ponga aquí bien grande, me ponga en pantalla para mostrarle lo que es 55 billones. El presidente decía 50, es que no se ve. Decía 55 billones con B, pero no B corta, B larga. Voy a poner aquí 55. Entonces, en diferentes medios, nuestros periodistas, muchos de los cuales, que lamento decirlo, muchos de los colegas parece que no hubieran pasado por la escuela y no saben qué es un billón. Un billón es 1 millón de millones. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 1 millón con M. ¿Cuántos ceros tiene 1 millón? 6, ¿cierto? 6. Entonces, aquí están los primeros 6 millones. 55 millones, ¿cierto? Pero como es de 55 millones de millones, entonces simplemente le agregamos otros 6 ceros. Así de sencillo. Algunos que para todo recurren a Google, entonces se fueron a buscar billones y claro, les trae la versión gringa de billón, que no es esta, sino la de miles de millones.
Aquí son millón de millones. Ojo con eso. Entonces un billón es 2 de ceros. Los 6 del millón con M y los 12 del billón con B. Billón. ¿No? Billón. No millón. Entonces, el acuerdo entre el gobierno y los bancos es para que ellos trasladen recursos por 55 billones de pesos para el fortalecimiento de la industria, la agricultura, el turismo y la economía popular, como explicaba muy bien el presidente Petro. Y así le salió al paso a las matrices de los medios hegemónicos de las oligarquías en Colombia que quieren hacer terrorismo y desestabilización económicos, terrorismo económico, pánico económico, cuando hablaron de que la inversión forzosa de la que habla la ley era expropiación. Qué cinismo, ¿no? Qué falta de delicadeza, digamos, con un país. Qué irresponsabilidad, mejor, con un país. Hacer esa clase de oposición, generar pánico y terrorismo económico para tirarse un gobierno. Lamentable a lo que ha llegado la prensa canalla en Colombia. Entonces hay que dar la explicación, queridos amigos. Lo hago porque hay mucha confusión sobre billón. Y aquí procuramos hacer pedagogía y trasladar al lenguaje popular asuntos que tienen que ver con necesidades de ser asumidas con claridad. 55 billones son 55 millones de millones. Por eso todo billón tiene 12 ceros. Bien, cierro ahí la pedagogía. Sexta noticia nacional. Ocurrió el vil asesinato de Carlos Andrés Ascuetumbo de la comunidad Quihue Puyasca el 29 de agosto a las 4:30 de la tarde por grupos criminales en el municipio de Caldono, en el corregimiento Pescador del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Un crimen atroz que rechazamos, que repudiamos. Expresamos la solidaridad a la familia de Carlos Andrés Ascuetumbo y de toda la comunidad indígena del Cauca y del país. Lamentablemente en nuestro país se siguen repitiendo estos hechos repudiables. Séptima noticia, se firmó decreto de reconocimiento a las comunidades indígenas del Cauca, orientadas por el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que se encontraban desde hace varios días en Bogotá, esperando el decreto por parte del gobierno. Mediante este decreto se reconocen las autoridades territoriales económico-ambientales, cuya sigla es ATEA, que buscan fortalecer la gobernabilidad de los pueblos indígenas. El objetivo del decreto es reconocer, ojo con esto, reconocer el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, Autoridad Territorial Económica y Ambiental, ATEA, como un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. De igual manera, reconocer las competencias de su autoridad y establecer los mecanismos de coordinación y operativización entre estas y las entidades públicas competentes en armonía con la política indígena integral de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental, así como de la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley y demás instrumentos normativos que protegen los derechos territoriales, económicos y ambientales de los pueblos indígenas. Es en realidad el desarrollo de preceptos constitucionales que están consagrados en la Carta Política, en la Constitución Política Colombiana, que tiene que ver con la jurisdicción indígena, que existe desde 1991. Bien, octava noticia, la marcha de las canas para expresarse ante la Corte Constitucional para que no sea declarada inexequible. Es decir, inexequible, ¿qué significa? Que se declara algo contrario a la Constitución, ¿no? Yo siempre ando con la Constitución política, por acá la tengo, miren, con algo que se declara contrario a la Constitución, o sea, lo que dice en el articulado se denomina inconstitucional o inexequible, inexequible.
Entonces, la extrema derecha, encabezada por Paloma Valencia y otros personajes del uribismo, pues ha demandado 106 veces. Es decir, hay 106 demandas, según denunció Gustavo Bolívar, contra la ley pensional. Imagínense ustedes, ir en contra de un derecho tan elemental. Pues Gustavo Bolívar se ha pronunciado. La marcha que se ha programado para ayer viernes se aplazó para el próximo viernes 6 de septiembre a las 2 de la tarde en la Plaza de Bolívar. Escuchémoslo. Fuimos hasta Usme, aquí al sur de Bogotá, porque una señora que tiene 102 años, Prosperidad Social, tiene que enviarle el dinero del bono pensional hasta su casa. Ella no cotizó nada, ahorita solamente tiene lo del adulto mayor. Con eso es que ella está. Actualmente está recibiendo 225 hace 2 meses. Como doña Julia, ¿cuántos campesinos, cuántos agricultores que no pudieron cotizar para una pensión? Entonces, por eso es que el presidente dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas que se dedicaron al campo, a estas mujeres que se dedicaron al cuidado de sus hijos? ¿Qué vamos a hacer con los hombres que no pudieron cotizar? Así que para ellos fue que se creó ese bono pensional de 225.000 pesos. Y por eso nos enorgullece tanto que personas como doña Julia lo reciban. El equipo de comunicaciones sabe que a mí no me gusta hacer mucho esto de venir a hacer estas cosas, pero sí es importante para concientizar a la gente de lo importante que es defender la reforma pensional. Porque si esa reforma pensional se cae, muchos de estos adultos mayores van a volver a los 80.000 pesos. Y que nosotros no vamos a permitir, por eso las hijas de doña Julia nos van a acompañar a marchar para defender ese derecho que por fin conquistó el presidente Petro para ellos. Entonces, para el viernes 6 de septiembre quedó la marcha de las canas para defender la reforma pensional. Novena noticia: cada 30 de agosto se cumple el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Uno de los íconos de los paradigmas en relación con estos casos es el de Nidia Erika Bautista, una luchadora social y política que fue desaparecida en 1987, el 30 de agosto de 1987, Nidia Erika, hermana, madre, hija, compañera de las luchas sociales, socióloga, economista, militante del M-19, fue detenida y desaparecida por militares de la 20ª Brigada del Ejército Nacional, dice un pronunciamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, que habla precisamente sobre quién era Nidia Erika Bautista. Y agrega que cada 30 de agosto su imagen vuelve a las calles como representación de esos rostros desaparecidos por la violencia y revictimizados por la injusticia. Según el informe de la Comisión de la Verdad, 121.768 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Colombia entre 1985 y 2016. Y se estima que esta cifra ha crecido ya a hoy a 210.000 personas. Algo terrible. Entre ellos, pues muchos incluidos en los mal llamados falsos positivos, que son crímenes de Estado. Queda allí pues la referencia al 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Y otra noticia a propósito de hechos luctuosos con luchadores sociales es que se cumplen 38 años del asesinato de Leonardo Posada. El 30 de agosto de 1986 fue asesinado. Leonardo Posada era un líder estudiantil, universitario de Bucaramanga, un gran luchador social. Lo conocimos en nuestra época de juventud. Marchamos a su lado, era dirigente de la Juventud Comunista y de la Unión Patriótica. Fue vilmente asesinado por el paramilitarismo en esa ofensiva que hubo en connivencia con agentes del Estado en los años 80 contra la Unión Patriótica. Bajó la tasa de desempleo de 2 dígitos a 1, 9,9%. 9, ¿no? No 9 puntos y no 9, o sea,
menos de un dígito, porque es 9,9, la más baja de este año. Pero les voy a mostrar a ustedes, voy a buscar por aquel periódico. Miren el galimatías con el que titula hoy esa noticia el periódico El Tiempo. Aquí está el periódico El Tiempo de hoy. Yo sé que ustedes están muy acostumbrados a imágenes digitalizadas, pero pues yo todavía tengo el hábito de leer en papel. Obviamente también leo mayoritariamente pues en digital, pero en papel a veces uno encuentra que no lo pueden modificar. A veces no, en papel no lo pueden modificar. Este es un verdadero galimatías del periódico El Tiempo. Esta es una crítica de medios que voy a hacer. Miren ¿cuál es la noticia? Que bajó el desempleo. Así de sencillo, bajó el desempleo. Del 10 y pico en que estaba, bajó al 9,9. Se puso en un dígito. Bajó el desempleo simplemente. Pero no, los señores del Tiempo se hacen sus mañas, ¿no? Se rompen el cráneo, como dicen los muchachos, para darle la vuelta a la noticia y mostrar la negativa. Esa es la labor de todos los días de los medios de las élites. Mostrar las noticias positivas como negativas. Buscarles el lado flaco, el lado débil, el lado negativo, ¿no? Así sea lo más pequeño de la información. Entonces miren el galimatías, ¿no? Decía allí, impulsada por la caída del empleo femenino, la desocupación subió en julio. ¿Ah? Un galimatías. Esta es una expresión típicamente anfibológica. En mis clases yo les enseñaba a los estudiantes los vicios del lenguaje, entre ellos la anfibología. ¿Qué es la anfibología? Frases ambiguas, construcciones gramaticales ambiguas, que no se entienden, que pueden significar una cosa o la otra, o como en este caso un galimatías, ¿no? En el periodismo hay una norma, una de muchas, un precepto elemental del ABC del periodismo, y es que hay que ser lo más claro posible. Esto es lo más oscuro posible. Parece que se hubieran esforzado por enredar lo más que pudieran el titular. Esto es para una clase de periodismo de lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto? Que no bajó no bajó el desempleo femenino, sino que bajó el desempleo masculino. Pero miren el galimatías que arman para decir eso, con tal de buscarle, ¿no?, el lado negativo a la información. Y abajo en el subtítulo, en letra pequeñita, de la que nadie se percata a simple vista, dice la tasa nacional fue de 9,9%, la más baja de este año. Solo ahí lo dicen. El mismo mes de 2023 fue de 9,6%. Entonces, le buscan el lado negativo y terminan haciendo un enredo, una frase anfibológica, un entuerto, un galimatías, ¿no? Impulsada por la caída del empleo femenino, la desocupación subió en julio. Le buscan la forma de decir que no bajó el desempleo, sino que subió. La desocupación subió, o sea, el desempleo subió en julio. Cuando la noticia es que bajó el desempleo. No, ellos dicen la desocupación subió en julio. Y el título grande es el que se queda. Miente, miente, que de la mentira algo queda, ¿no? O manipula, manipula. Que de la manipulación algo queda. Ahí les dejo la inquietud. Bien, otra noticia de carácter nacional, bueno, varias noticias luctuosas. Por eutanasia que había pedido, falleció el joven Javier Acosta, un hincha de Millonarios, en un caso muy sonado, un joven que tenía una parálisis de sus piernas, era parapléjico por un accidente que había padecido en Tuluá cuando fue a ver a su equipo Millonarios. También había contraído una bacteria cuando fue a una piscina, dijo él, en el Tolima, y de igual manera le han detectado cáncer en la sangre. Y bueno, frente a esas situaciones tan duras de enfermedades, él había solicitado la eutanasia y le fue concedida, y ayer falleció el joven Javier Acosta, un hecho que fue motivo de conmoción en el país. Los hinchas de Millonarios se pronunciaron, incluso el presidente de la República expresó su solidaridad con su familia.
También falleció esta semana el periodista deportivo del Valle del Cauca, Oscar Luis El Chango Cárdenas. Expresamos nuestra voz de solidaridad para su familia, para todo el gremio periodístico, especialmente el deportivo. Oscar Luis El Chango Cárdenas falleció también víctima de una de esas enfermedades que llaman enfermedades raras. Y estaba sufriendo mucho y pues lamentablemente partió a la eternidad. Expresamos toda nuestra solidaridad a su familia y al gremio periodístico. Y falleció hace pocas horas en Bogotá en la madrugada Jorge Enrique Botero, periodista independiente que se caracterizó por sus coberturas del conflicto armado colombiano. Fue muy prolífico en ese ejercicio. Trabajó también en medios como, yo recuerdo que lo alcancé a ver como presentador, si mal no recuerdo, en el noticiero de las 7, creo que era, el noticiero de la familia Gómez Hurtado, en la década de los 80, creo, cuando todavía los noticieros se distribuían por concesiones. Él estuvo en ese noticiero, era de las 7, sí, creo que era el de las 7. Alcanzó a ser presentador allí e hizo muchas coberturas. Fue corresponsal del periódico progresista La Jornada de México, y bueno, incluso trabajó también en Telesur. Tuvo una trayectoria muy destacada, escribió varios libros, un hombre que dejó un gran legado en el periodismo independiente, alternativo, de oposición, un hombre de izquierda en nuestro país. Expresamos también nuestra solidaridad a su familia y al gremio periodístico. Jorge Enrique Botero había nacido en el año 1956, temprana partida, tenía mucho tiempo por delante para seguir aportando al cambio comunicacional que se requiere en nuestro país. Bueno, y pasando a otro plano, Colombia ha tenido 4 medallas en los pocos días que van de los Juegos Paralímpicos de París, que son los que siguen a los Juegos Olímpicos. José Gregorio Lemos y Erika Castaño tuvieron oro en lanzamiento de jabalina y de disco, respectivamente. Y Nelson Crispín obtuvo plata en natación y Carlos David Serrano obtuvo bronce. 4 medallas de oro para deportistas paralímpicos, o sea, deportistas con alguna limitación física que participan en los Juegos Paralímpicos de París. Y finalmente, en el plano nacional y regional, tenemos la invitación del Colectivo por la Unidad Popular de Cali, que está convocando para hoy a las 4 de la tarde. No sé si tenemos allí, ahí está. El Colectivo por la Unidad Popular está convocando para hoy a las 4 de la tarde una asamblea preparatoria de la Asamblea Nacional Popular que se cumplirá el sábado 14 y el domingo 15 de septiembre en Bogotá. Entonces hoy se pueden conectar, se va a distribuir el enlace para que todos quienes quieran participar en esta asamblea lo hagan, y allí se va a hablar de cómo se va a participar en la Asamblea Nacional Popular de Bogotá. Esta reunión la impulsa el Colectivo por la Unidad Popular, que impulsa, como su nombre lo dice, la unidad de todos los sectores vinculados al pacto histórico.